Muy buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos, mis hermanos que están allí en casa. Les invito para que alisten su corazoncito y abran sus Biblias en el libro de Santiago. Vamos hoy a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué tal noche pasaron? Bueno, nos alegra muchísimo. Bendito sea Jesús. Esperamos que todos estemos hoy con el mismo sentir y sea, como dice el apóstol Pablo, todos en el mismo sentir, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 19 al versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 26. Tengo un título aquí en mi Biblia que dice acerca de obediencia al mensaje de Dios. ¿Amén? Siempre que abrimos la escritura, Dios es hablando en nuestras vidas. Amén. Por eso esta mañana leemos tu palabra, Señor, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacen estar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Amén. Es consejos que siempre escuchamos de la palabra de Dios. En otra versión dice, si alguno se cree religioso y no frena su lengua, ¿cierto? Sino que hace otras cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, entonces la religión de tal persona, el que se cree tan santo y tan puro, es en vano. Eso es vano, no sirve de nada, ¿cierto? Pero ¿sabe que igual nos puede estar pasando a nosotros, iglesia? Porque la Biblia dice que si nosotros oímos la palabra, pero no la obedecemos, estamos perdiendo el tiempo. Es como cuando tú lees la Biblia, pero no la obedeces, estás leyendo un libro de historia nomás. No está haciendo la Biblia lo que tiene que hacer. Ahora, la culpa no es de la Biblia, porque la Biblia es inspirada y tiene el poder del Espíritu Santo. ¿La culpa es de quién? Mía. La culpa es mía. Si yo leo la palabra y no la pongo por obra, estoy solamente leyendo un libro de historia. Pero yo creo que aquí como iglesia tenemos que amar esta palabra, tenemos que vivir esta palabra, tenemos que obedecer esta palabra. Vamos a orar esta mañana y vamos a honrar el nombre de nuestro Dios y vamos a tener en cuenta estos consejos, amén. La palabra de Dios dice, obedezcan el mensaje de Dios, y si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Padre, en esta mañana te damos gracias. Venimos delante de tu preciosa presencia, Señor. Qué consejo más precioso nos das a través de tu palabra esta mañana. Qué lindo es que nos recuerdes que si leemos la palabra, pero no la obedecemos, no la ponemos en práctica, la guardamos, sencillamente estamos siendo engañados, no estamos haciendo absolutamente nada. Lo que más esperas tú de nosotros, Señor, es que leamos tu palabra, pero que la pongamos por obra. Por eso esta mañana hemos venido delante de ti, Señor, a glorificarte, a exaltarte, a honrarte, a decirte, Señor,
te necesito. Sin ti mi vida no puede ser una vida maravillosa como tú me la has dado, Señor. Yo te pido en esta mañana, te ruego que el Espíritu de Dios que habita dentro de cada uno de nosotros vivifique nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, permítenos obedecer tu palabra, permítenos serte fieles, Señor, fieles a lo que tú has dispuesto para nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti. Solo tú eres digno de ser adorado, solo tú eres digno de ser glorificado. Y esta mañana proclamamos con todos los ángeles que te adoran en el cielo que tú eres santo, Señor, que no hay otro como tú, Padre Celestial. Unamos nuestras voces, iglesia, unámoslas al cielo proclamando esta mañana que Él es santo, que no hay nadie como Él. Señor, te engrandecemos a ti en esta mañana. Tú eres santo. Vestido de gloria, Señor, vestido de gloria, exaltado es, y el templo Él cubrió con su manto. Cantaba, Señor, a una sola voz, la voz que se oye en el cielo. Tú eres, díselo, iglesia, no solo con tus labios, sino con tu corazón. Esta mañana estamos unidos a los ángeles para engrandecer al que está sentado en el trono, al único y verdadero Dios. Santo mi Señor, tú eres santo, oh, tan santo, tú eres santo mi Señor. Vamos a declararlo esta mañana, iglesia. Vamos a proclamarlo. Vamos a decírselo a Él. Oh, tan santo tú eres, santo mi Señor. Qué hermoso eres, mi Rey. Tú eres santo, mi Jesús. Aleluya. Oh, tan santo tú eres, santo mi Señor. Ese es nuestro canto. Tú eres santo. Eres santo, oh,
llamémosle a Él. Te adoramos, Jesús. Tú eres santo, Señor. No nos vamos a cansar de proclamarlo. No vamos a dejar de decirlo, Señor. Tú eres santo, Señor. Eres santo, mi Señor. Tú eres santo, Señor. Proclamamos tu santidad, cantamos tu santidad, anunciamos tu santidad, hablamos a la naturaleza que hay un Dios santo, todo lo que existe, que esta mañana está aquí en este lugar, que está contigo allí en casa, que escucha tu cántico, que mira tu corazón. Señor, te adoramos esta mañana. Tú eres santo, mi Rey. Levanta tus manos y dile: sí, Señor, tú eres santo y eres un Dios de pacto, Señor, que cumples tus promesas, que guardas tu palabra, Señor. Te adoramos esta mañana, mi Rey. Eres maravilloso, Jesús. Dios de pactos, que Guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, Qué lindo eres, Señor. Guardas tus promesas, cumples tu palabra y guías nuestro destino. Por eso en ti nuestro futuro está seguro, Señor. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Fidelidad al abrigo de tu gloria, quiero estar junto a ti, Señor. Así está la iglesia esta mañana, mi Rey de santidad. Estoy maravillado ante ti. Qué lindo tu amor. Díselo esta mañana: nunca más seré igual. Al salir de este santísimo lugar, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Así es, estamos aquí solo por gracia, por la sangre que descansa en tu altar. Preciosa sangre, poderosa sangre. Gracia y el poder son los frutos de vivir en comunión. Hoy estamos aquí perdonados por esa sangre preciosa. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, abrázate a Él. Abrázate a Él, iglesia, y díselo:
Tú has guardado tu palabra y has sido fiel, Señor. Has cumplido lo que me prometiste, Señor. Y estás guiando el destino de la iglesia, sí, Señor. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Levantemos nuestra voz y démosle gracias a Él. Dile: Señor, por esa sangre que reposa en el altar, he sido perdonado, he sido justificado, he sido lavado, y hoy puedo estar aquí en tu casa adorándote, Señor, porque eres un Dios de pacto, Señor, que cumples tu promesa, mi Rey. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Así es el Dios de pactos al que estamos adorando esta mañana, iglesia. Él guía nuestro destino, iglesia. Él es ese Dios de pactos. Confiemos en sus promesas y nunca dudemos. Siempre creamos que Él cumple su palabra. Y por su gracia esta mañana está la iglesia aquí. Por su gracia estás allí en casa adorándolo y glorificándolo. Por eso hazlo con todo tu corazón. Hazlo con toda el alma. Que sientas lo que estás diciendo a través de este cántico. Señor, tú eres ese Dios de pactos que cumple promesas, que guardas tu palabra, que estás guiando mi vida hacia el destino tuyo, Señor. Te adoramos esta mañana, Señor. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Qué hermosa es tu presencia. Qué lindo es saber que confiamos en un Dios de palabra, en un Dios que no nos va a fallar, en un Dios que tiene su vida nuestra vida en sus manos, un Dios que conoce nuestro futuro. Gracias, Señor. Descansamos en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia, Señor. Estamos aquí solo por tu gracia, Señor. Vamos a decírselo con todo el corazón. Por tu gracia, Señor, estamos aquí. Por tu Gracia estoy. Qué lindo saber que estamos aquí por ti. Sí, Señor. Es gracias a ti, Papito Dios. Es gracias a esa sangre que está en el altar. Es gracias a ese pacto que hiciste con tu pueblo, Señor. Es gracias a esas promesas, Señor, que hoy podemos levantar nuestro rostro a ti, mirarte con amor y decirte gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre que reposa en el altar, Señor. Porque por esa sangre fuimos lavados, restaurados, perdonados, liberados, Señor. Esa sangre, Señor, esa sangre es la que ha hecho posible que hoy nosotros seamos llamados tus hijos, Señor.
y te adoramos esta mañana, Señor. Por eso tú, que eres nuestro gran pastor, Señor, estamos aquí dándote gracias. Queremos obedecer tu voz como lo estábamos leyendo esta mañana en tu palabra. Que si queremos conocer tu voluntad, debemos no solo leerla, sino obedecerla, guardarla, Señor, honrarla, respetarla, Señor. Esta mañana estamos delante de ti, Señor, reconociendo que eres nuestro buen pastor. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz, Señor, y tú las conoces, pero nosotros también conocemos la voz de nuestro pastor. Gracias, Papito Dios, por hablar tan fielmente a nuestro corazón, por hablarnos tan claro, Señor, a nuestra alma. Pon en nosotros ese deseo de obedecerte, pon en nosotros ese ánimo de hacer la voluntad tuya, Señor. Que no nos cansemos de obedecer tu voz, Señor. Por favor, te lo pedimos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña, Dios. Dices tu palabra, ustedes saben que solo un ladrón y un bandido entra al corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, pues no reconocerán su voz. Amén. ¿A quién estamos escuchando, mis hermanos? Debemos estar escuchando al pastor de pastores, a nuestro Señor que nos habla a través de su palabra. Vamos a decirle esta mañana eso a Dios. ¿Saben? Que a veces no obedecemos la palabra es porque la leemos, pero cualquier otra persona nos puede dar una interpretación equivocada de la Biblia y entonces nos confunden. Eso hace el enemigo. Pero le vamos a decir hoy a Dios: no, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu dulce voz. Quiero aprender solamente a oír la voz de ese pastor que eres tú. No quiero oír voz de hombres. No acepto voz de hombres. Acepto tu palabra, Señor. Es lo que yo quiero aprender a escuchar. Vamos a decirle a través de este cántico el deseo de nuestro corazón esta mañana. Mire que la Biblia dice que las ovejitas oyen la voz de su pastor y lo siguen, pero no seguirán al extraño, al que no es su pastor. Padre, te damos gracias por ser nuestro pastor, por guiar nuestras vidas a ti. Quiero Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Queremos aprender a oír tu voz, Señor. Queremos aprender a obedecer tu voz, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz, mi Rey. Quiero escuchar tu dulce voz que rompa el silencio en mi ser. Haznos escuchar tu voz. Haz que nos estremezcamos, porque tu voz penetra nuestra alma, Señor. Oh Rey, que caigamos rendidos ante ti, rendido ante ti. Díselo, iglesia. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo
tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aquí está la iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo abriendo su corazón y sus oídos para oír tu dulce voz esta mañana, Señor. Nos disponemos a escuchar tu palabra, Papito Dios, porque lo que más anhela nuestro corazón, lo que más desea nuestro corazón es hacer tu voluntad, Señor. Es honrarte con nuestra obediencia, Señor. Díselo a Él. Y pasaría el tiempo, Señor, delante de ti, escuchándote hablar, Señor. Escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, te adoramos en esta mañana. Levanta tu voz al cielo, levanta tus manos también al Señor y dile gracias, Señor, porque queremos escuchar tu dulce voz, esa voz que nos dice que está con nosotros, esa voz que nos bendice en esta mañana, esa voz que nos limpia. Por eso ahí donde estás, dile: Señor Jesús, te damos a ti toda la gloria, Señor. Dile: Señor, gracias por tu palabra que nos bendice, y esa voz que nos habla, esa voz que nos bendice en esta mañana. Vamos a colocar nuestras peticiones delante del Señor en esta hora. Y dile: Padre, allí donde estás en casa, dile: esta es mi necesidad. Tal vez estoy enfermo ahí en casa, tal vez estoy afligido por alguna situación, tal vez conozco una persona que está en el hospital. Vas a orar por ella ahí donde estás. Vamos a orar aquí como iglesia también, y vamos a pedir a Dios que haga milagros esta mañana. Aquellos que están a punto de morir y a pasar a una eternidad sean salvos, Señor. Por favor, ten misericordia, Dios, esta mañana. Y hoy levantamos nuestra voz diciéndote: Señor, por favor, toma el control de estas vidas, Padre Celestial. Toma el control de estos corazones, Señor. Y oramos por sanidad del alma, por sanidad del espíritu, por sanidad del cuerpo también. En el nombre de Jesús, trae sanidad al que está enfermo. En el nombre de Cristo Jesús, obra milagros, Señor. Tú eres un Dios poderoso, un Dios de milagros. Y así lo confesamos y así lo creemos. Créelo tú allí en casa, créelo aquí donde estás, diciéndole: Señor, yo creo en el poder de tu palabra, en la unción de tu palabra, que nos dice que por tu llaga ya fuimos nosotros sanados, ya fuimos curados, Señor. Gracias, Padre. Gracias por aquella persona que conocemos que está enferma, Señor. Padre, desde aquí enviamos una palabra de poder, una palabra de sanidad sobre su vida, para que se levante en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda necesidad hoy sea suplida, Señor Jesús. Tú conoces nuestra necesidad, conoces la necesidad de cada familia, de cada hogar, Señor. Y por eso te pedimos una sanidad completa, Dios, en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Y hoy podemos darte gracias a ti, Señor, porque eres nuestro sanador, porque eres nuestro proveedor, porque eres Dios, nuestra paz en nuestros corazones. Honramos tu nombre en esta mañana. Proclamamos que tú eres Rey, que tú eres Señor de señores, el Rey todopoderoso y eterno, el que vive y reina para siempre. Padre, muchas gracias. Honramos tu nombre en esta mañana. Hoy hemos confiado en un Dios poderoso y seguiremos confiando en Él. Por eso es bueno decirle: Señor, gracias. Cierra por un minuto más tus ojos ahí donde estás. Y solamente dale gracias por lo que Él ha hecho. Dile: gracias, papá, gracias, Señor,
por tu bondad, porque has puesto en nosotros fe para creer. Y tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para el que cree, todo es posible. Hoy te decimos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria es para ti, Señor. Tú te mueves donde hay fe, Señor, donde tu palabra está también, donde hay personas que creen, que no desconfían de tu gracia infinita, de tu misericordia maravillosa, Señor. Muchas gracias, Padre. Creemos en el poder de tu palabra y en la fe que has puesto en nosotros para que los milagros se realicen en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Amén. Allí en casa, dale un aplauso a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Él es el Dios de los milagros. Amén. Él es el Dios que está con nosotros aquí en esta mañana. Bienvenidos todos, bienvenidos en casa. Un fuerte abrazo. Tómense un tiempo ahí cómodo para escuchar la palabra. Los que están aquí pueden sentarse. Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Amén. Vamos a escuchar, como decía la canción, la voz de Dios. Amén. Esa voz maravillosa que nos dice qué hacer. ¿De acuerdo? Cuando escuchamos la voz de Dios es importante saber que Él nos está hablando personalmente. Amén. Cada vez que abrimos la Biblia decimos: Señor, háblanos, queremos escuchar tu dulce voz. Y saben, la voz de Dios no es una voz que atropella, no es una voz que quiere oprimir, no, es una voz, como dice la canción, dulce, ¿cierto? Y que uno la puede escuchar, que es agradable, y uno dice: bueno, Dios me está hablando, qué bendición. Eso es importante. Amén. Esta mañana vamos a hablar sobre este tema, como ven ahí en la pantalla: fe en momentos críticos. Amén. Fe en momentos críticos. ¿Dónde, pregunto yo, está depositada nuestra confianza, nuestra fe? Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando el panorama es oscuro, ¿cierto? Cuando el panorama es complicado y muchas veces no sabemos qué hacer. Eso nos pasa a diario, ¿verdad? Pasa en los momentos difíciles, no saber qué hacer, no saber dónde depositar nuestra fe o nuestra confianza. Pero la Biblia dice que es necesario depositar toda nuestra confianza en Dios, que es el Todopoderoso, el Dios, el gran yo soy, el que vive y el que reina para siempre. Si no fuera porque nosotros colocamos nuestra confianza en Dios, pues estaríamos aún más graves, ¿cierto? Con más cosas críticas en nuestras vidas. La palabra de Dios, en la palabra de Dios mejor, hay un ejemplo muy claro que yo hoy quiero tomar en esta mañana, y está en el Evangelio de San Lucas. Amén. Para que lo abran en el capítulo 23 por ahora. Vamos a estudiar un poco estos versículos de la Biblia porque traen tres cosas importantes que nos van a bendecir en esta mañana. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, a partir del verso 26 en adelante. Amén. Y lo primero que vamos a ver esta mañana es la realidad de las pruebas o crisis. La realidad de pruebas o crisis que pasan, ¿cierto? Y para esto miramos que a veces esas pruebas, esas crisis, esas cosas que no creemos que puedan suceder, aparecen por voluntad de Dios, pero también pueden aparecer por nuestras malas decisiones. Porque cuando a veces tomamos malas decisiones, pues viene lo peor. Entonces, lo primero que sí debemos entender es que hay una realidad, y que la realidad es que hay pruebas, que hay crisis, que hay dificultades, que hay cosas complicadas, que el panorama está oscuro, y cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Eso es lo importante, cómo lo vamos a afrontar. Entonces, aparecen por voluntad de Dios muchas veces, pero también aparecen por esas malas decisiones que tomamos. Vamos a leer estos versículos 26 y 27, Lucas 23. Mira lo que dice: cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Verso 27 dice: una gran multitud lo seguía, incluidas
muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Amén. Vamos a mirar esta primera parte aquí con Lucas 23, 26 al 27. Hay un momento difícil en la vida de Jesús, ¿se acuerdan? Y es precisamente cuando Él va a ir a la cruz a ser crucificado. Yo diría un momento muy crítico. Quizás algunos de nosotros hemos pasado momentos críticos, ¿verdad? En cualquier situación, en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Situaciones totalmente difíciles y decimos, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Y nos preguntamos y oramos a Dios. Pero en este momento era el momento de la crucifixión del Señor Jesús. Era un momento doloroso para todos, no solamente para Él que estaba sufriendo o que ya había sufrido latigazos, ya había sufrido golpes. Y aparte del dolor que Él llevaba en su cuerpo, ¿qué estaba pasando? Tenía que cargar una cruz y no aguantó más. Tanto es así que los mismos soldados romanos se dieron cuenta que Jesús ya no podía llevarla y cogieron al primero que apareció por ahí, ¿cierto? A uno que estaba por ahí, que la Biblia nos dice quién era, Simón de Cirene. Y le obligaron porque vieron que Jesús ya en sus fuerzas no podía más. Eso era una cosa muy pesada. Y fuera de eso estaba llevando su cruz para donde iba a ser crucificado. Dígame si no es un momento bien crítico. Tal vez nosotros no hemos pasado por momentos tan difíciles que hemos podido de pronto sobrellevar en un momento dado. Pero esto de la crucifixión de Jesús era algo doloroso para todos. Era doloroso para Jesús, era doloroso para los discípulos y para todas las multitudes que seguían al Maestro. Pero aquí quiero que escuchen algo muy importante. Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y no importaba el dolor, y no importaba lo que fuera, Él caminaba hacia la cruz del Calvario, o sea, al monte del mejor, con esa cruz para ser crucificado. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Para eso Él vino a esta tierra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? En otras palabras, estaba entregando su vida en sacrificio por nosotros. Amén. Estaba entregando su vida en sacrificio por nosotros. En otras ocasiones nosotros podemos ver vidas y momentos difíciles, ¿cierto? Momentos críticos. Porque tomamos, como les dije al principio, malas decisiones. Y escuchen esto, ¿saben? Esas malas decisiones no son pruebas. Alguno piensa que eso son pruebas que está pasando. No son pruebas, son consecuencias de haber tomado una mala decisión. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés salió por el desierto y llevaba al pueblo de Israel? Una de sus malas decisiones fue haber pegado doble vez a la roca. Y dice la palabra de Dios que no entró en la tierra prometida por golpear la roca. Entonces mira lo que está pasando. A veces hay momentos en que podemos estar tomando malas decisiones y lo que vamos a sufrir son consecuencias bien graves. Y en esos momentos críticos, porque yo me imagino Moisés estaba crítico, la gente estaba sin agua. Danos agua. Y Moisés en su desespero dijo, bueno, pues con rabia dijo, pues démosles agua. Pues aquí le pegó a la roca, Señor, brota agua para este pueblo que está sediento. Y por haber tomado una mala decisión, sufrió una consecuencia grave. No entró a la tierra prometida. Solamente Dios le dijo, ven, sube a este monte, el monte Nebo, me acuerdo tanto por la geografía bíblica, y mira hacia allá. Y Moisés miró y vio un gran valle, una gran bendición. Dijo, esa es la tierra que te prometí, pero no vas a entrar. Tú vas a morir aquí mismo en este monte. Dios nos guarde de morir por haber tomado malas decisiones. Y no hablo también aún de morir solamente físicamente. Podemos morir espiritualmente, ¿verdad? Por haber tomado una decisión que no era correcta. Entonces, en esos momentos críticos, yo pienso que debemos pararnos y pensar un momento y decir, Señor, espera un momento, yo voy a confiar en ti. Mi fe la voy a depositar en ti, no voy a confiar en nadie más. Porque noten que cuando hay momentos críticos o hay momentos de dificultad, aparecen otros que quieren ayudarnos, ¿no? Y que nos quieren dar como una solución. No, mire, haz esto, que esto te va a salir bien. Pero no, muchas veces oímos un mal consejo, entendemos algo que no era y, como dicen por ahí, metemos el pie. Amén, por no decir la patica. Pero pasa, puede suceder. Entonces cuidado, tengamos mucho cuidado.
La comunión con Dios en esos momentos de crisis debe fortalecernos en medio de esas pruebas que estemos pasando. Ahora vamos a mirar aquí otra cita bíblica, la que sigue ahí, Lucas 23, 28 al 31, ¿de acuerdo? Estamos en ese capítulo 23, ahora vamos a mirar Lucas 28 al 31. Dice la palabra: entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían muchas mujeres que lo seguían. ¿Se acuerdan en el versículo anterior? Dice: una gran multitud, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Y él se voltea en el versículo 28, dice: entonces Jesús se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. Y el verso 30 dice: la gente suplicará a los montes: caiga sobre nosotros, y rogarán a las colinas: entiérrennos. Verso 31 dice ahí: pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando está seco? ¿O qué pasará cuando esté seco? Amén. Hay un momento muy crítico en la vida de Jesús, pero también hay personas que están sufriendo y hay personas que siguen detrás de Jesús. Y Jesús, en medio de su dolor, se da cuenta y mira lo que les habla, ¿cierto? Jesús está diciendo a quienes están llorando: clamen por ustedes y por sus hijos. Pues si todo eso hacen con el árbol verde, les está diciendo, ¿cuánto peor será que harán con el seco? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Es como decir, si esto hacen con el inocente, ¿cierto? ¿Qué pasará con los culpables? Amén. Jesús era inocente. Iba a una cruz, a una muerte terrible, de las peores muertes que se han podido inventar en la historia los romanos, sobre todo en ese momento del Imperio Romano, que dominaba muchos países y ciudades y muchas tierras. Inventarse algo para que mueran en una cruz crucificado es una muerte muy cruel. Jesús iba a esa muerte como un inocente, ¿cierto? Pero Jesús, cuando habla a estas mujeres, mira lo que está pasando. Estaba profetizando lo que vendría, lo que pasaría más adelante con la destrucción de Jerusalén. Eso era lo que estaba haciendo. Si yo me devuelvo un poquito, unos capítulos anteriores, en el capítulo 19, verso 41 al 44, me acuerdo de ese capítulo, no lo tengo ahí en las notas, por eso no va a salir ahí, pero les voy a contar algo que pasó ahí. Es cuando Jesús llora por Jerusalén, ¿se acuerdan? Y es un momento terrible porque dice la palabra en esos últimos, inclusive este capítulo 23 de Lucas es uno de los últimos capítulos del Evangelio, cuando Jesús va a la crucifixión. Pero antes de él entrar a Jerusalén, dice la Biblia que hay una entrada triunfante, y es cuando él entra montado en un burrito, ¿cierto? Va directo a Jerusalén, sabiendo que allí lo iban a apresar, lo iban a maltratar, y se iba a cumplir la palabra, la escritura que decía que iba a ser crucificado. Pero cuando él ve a Jerusalén, él ve más allá de lo que nosotros vemos en las circunstancias. Él ve una Jerusalén destruida. Y ahí en esos versículos, cuando él llora por Jerusalén, está diciendo: oh, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que hiciste tantas cosas porque no quisiste escuchar al que fue enviado. Y era Jesús, él estaba profetizando. Dice: qué tristeza me da, y llora. El mismo Jesús llora en ese momento y dice: qué pesar, es eminente lo que va a venir. Y si nosotros nos damos cuenta en la historia de la iglesia, 70 años después, en el año 70 después de Cristo, fue cumplida esta palabra. Totalmente destruida la ciudad de Jerusalén, sus murallas echadas abajo, cayeron. Entonces mira lo que pasa. Todo lo que hace Jesús también es algo que Él está diciendo porque su Padre le ha enviado a hacerlo. Amén. Y Él va rumbo a la muerte. Pero la comunión más importante, más sincera con Dios, es la que nos va a fortalecer en medio de esa futura situación. Porque Dios conoce el futuro, ¿verdad? Y Él sabe qué va a pasar más adelante. Pero en esos momentos críticos, como les dije en este punto, la comunión con Dios nos fortalece en medio de esas pruebas, esas realidades que nosotros sabemos que existen en la vida de todos. Amén. Entonces vemos que Jesús las llama hijas de Jerusalén.
en el versículo 28, ¿cierto? Pero no veían, ¿y por qué les llama hijas de Jerusalén? Porque no venían de Galilea, simplemente, eran observadoras locales. Pero aquí hay algo importante, sus lágrimas eran de dolor por el sufrimiento de un reo, que era Jesús, pero no eran unas lágrimas de arrepentimiento. Solamente lloraban. Note que dice que lloraban muchas mujeres desconsoladas siguiendo a Jesús. Y lloraban era por lo que le estaba sufriendo, no por lo que iba a pasar más adelante. Mira que no tenían ese sentimiento de arrepentimiento. Y por eso Él se voltea y les dice: lloren por ustedes y por sus hijos, que lo necesitan, no por mí. No sabe lo que les espera a Jerusalén, cómo va a ser destruida. ¿Qué tal que nos dijeran a nosotros: bueno, es que Bogotá dentro de 8 días va a ser derribada y destruida, o va a ser invadida y van a morir muchas personas? ¿Qué haríamos nosotros? Ay, no, Señor, y lloraríamos: por favor, que no pase eso, que no suceda eso. Amén. Ahora, aquí hay algo importante y es fundamental: sostener algo, y es nuestra comunión con Dios todo el tiempo. Yo creo que si Jesús no tuviera esa comunión con el Padre cuando se iba a orar de madrugada, ¿se acuerdan de la oración de madrugada que vimos el miércoles pasado? Yo creo que algunos que han tenido el reto de hacerlo, los felicito por levantarse temprano y orar. Háganlo. Pero si Jesús no tuviera esa comunión con el Padre todo el tiempo, no hubiera aguantado. Seguro que no hubiera aguantado la crucifixión. Y por eso en esos momentos críticos lo que Jesús fue ir al Padre y decirle: Señor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento tan amargo, esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Y esa es nuestra oración: que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que Jesús quiera. Por eso es fundamental siempre tener una relación íntima con Dios, una relación estrecha todo el tiempo. No es por momento, no es por día, no es por meses. Es que este año sí voy a tener una relación con Dios, o el que viene, porque este ya se está acabando. Y prometemos a veces tantas cosas que no las hacemos. No las hacemos. Amén, no las hacemos. Mira, el apóstol Pablo también dice algo muy importante en Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Dice: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Mira lo que dice: para que puedan resistir en el día malo y para que permanezcan siempre firmes. Ustedes se acuerdan de Efesios 6, por eso no lo tengo aquí en las notas, pero yo me acuerdo muy bien. Pónganse toda la armadura. No salgan sin la armadura de Dios, para fortalecerse en todos los días y ganar esas batallas, porque en el secreto con Dios, en la íntima comunión con Dios, es que ganamos. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el miércoles. Allá metidos, arrodillados con Dios, vamos a obtener la victoria. Eso es lo importante para el creyente, para el Hijo de Dios, que no se deje amilanar por nada, sino diga: no, yo estoy con Dios, Jesús está conmigo, el Espíritu Santo me guía, Él está conmigo, Él vive en mi corazón, y salgo adelante y salgo triunfante. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Así que en este primer punto podemos ver que la realidad es que hay crisis, que hay momentos difíciles, y Jesús los estaba pasando, y no solamente Jesús, sino los que lo acompañaban. Y Jesús da una palabra y conoce el futuro, y hoy Dios nos dice: yo conozco tu futuro, no temas. No temas, hijo, no temas, hija, estoy contigo, dice el Señor, y te acompañaré todos los días hasta el fin. Aleluya, amén. Bien, vamos a mirar una segunda cosa importante aquí también, y es que el temor de Dios es una fortaleza. El temor de Dios es una fortaleza en tiempos difíciles. Aleluya. Sí, ese es el segundo punto. El temor de Dios es una fortaleza en medio de tiempos críticos. Amén. O difíciles, o como los quiera llamar. Pero Él es ese temor de Dios. Hoy en día podemos ver que nada de temor de Dios, que no le importa blasfemar contra el nombre de Dios. Y no solamente a veces blasfemar es hablar por la boca, como se dice, ¿no? Decir palabras soeces contra las cosas de Dios. No, a veces blasfemamos aún quedándonos callados, ¿sabían eso? Omitiendo las cosas de Dios, no obedeciendo, siendo displicentes, como que no me importan las cosas de Dios, como que siendo indiferente. Ellos que vayan, que canten, que hagan, yo no quiero, yo no. Sí, siendo así también es una forma de no tener temor de Dios. Hoy se ve en todas las áreas, en toda la sociedad. Hoy vemos sociedades
que no tienen nada de temor de Dios, no les importa, y aun cuando les digan, mire, va a pasar esto, la Biblia dice esto, y eso son fábulas, esos son cuentos, eso es historia, yo no creo, ¿cierto? Y la gente no tiene nada de temor de Dios. Pero aún más triste es que hay creyentes que no tienen temor de Dios, que su vida se les convirtió como en algo religioso. Vamos a la iglesia por ir, vamos allá y escuchamos palabras, y sí, lo que el pastor dijo hoy estaba bueno, pero ya salen de aquí, en 2 horas se les olvidó todo. En la semana no se acuerdan de nada, no toman notas, no dicen, no, voy a repasar esta palabra, estos versículos, este capítulo 23 de Lucas que hoy Dios me habló. Y a veces perdemos ese temor a Dios. Amén. Y mira lo importante que es el temor de Dios, porque es una fortaleza en medio de ese tiempo, ese momento crítico que puedes estar pasando. Yo no conozco lo que estén pasando allá en los hogares que nos están viendo, algunas de las personas que nos estén viendo. Quizás estás en un momento muy crítico, muy difícil, y no sabes qué hacer. No sabes a dónde ir, a dónde acudir, si la palabra me fortalece o no. Mira que a veces el mismo diablo, el mismo enemigo nos hace alejar de la Biblia. Y es cuando queremos acudir a ella para leerlo y fortalecernos, entonces se nos refunde o hacemos otra cosa o pasa algo y nos distraemos muy, pero muy fácil. Hay que tener temor de Dios para buscar esa palabra, para decirle, Señor, háblame, ayúdame, te necesito, Dios, y fortalecerme en Dios. A veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles. ¿No le ha pasado? Hay momentos, hay tiempos humanamente incomprensibles. Vamos a mirar Lucas 23, 32 al 43. Es un pasaje bien importante que quiero que tengamos en cuenta esta mañana, porque es algo que podemos ver cómo Dios puede hablarnos también. En esos tiempos que humanamente uno dice, no, yo no entiendo este tiempo, yo no sé por qué pasó esto, yo no sé por qué le pasó a mi familia, por qué tuvo que venir esta crisis a mi hogar, por qué tuviste que traer, o por qué hubo una enfermedad cruel que no puedo entender. Ese tiempo es muy crítico. Mire lo que dice la Biblia aquí en el versículo 32. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Verso 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de veras o si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Verso 36 dice, los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Escuchen bien lo que pasa aquí. Así que eres el Mesías, le dijo, pues demuéstranos, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Mira lo que puede aparecer en medio de una crisis, de una situación difícil. Jesús está crucificado, clavado en la cruz. 2 hombres también que merecían la muerte, terriblemente, porque tal vez hicieron algo malo, estaban condenados también. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos le dice, pero si tú eres el Mesías, como dicen las gentes y como todo el mundo hablaba por ahí mientras andábamos en el pueblo, en las ciudades, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros que estamos muriendo, ¿cierto? ¿Por qué lo dijo de esa forma? ¿Saben por qué? Porque no tenía nada de temor a Dios. No tenía nada de temor a Dios. Pero sigamos, dice, nosotros merecemos morir, dijo el otro, ¿cierto? Por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús responde, verso 43, 42, 3, ¿sí? Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Sin duda, sin ninguna duda, este momento era difícil de entender para la multitud. La gente no podía entender lo que estaba pasando. Y si era difícil para la multitud, para sus discípulos también era totalmente difícil de que ellos entendieran lo que estaba sucediendo.
También era difícil para su madre, que estaba ahí con sus hermanos también. Y saben, podemos considerar algunas razones por qué eran tan difíciles estos momentos tan críticos. Que se harían ellos también, y que quizás nosotros a veces en momentos difíciles también podemos preguntar: Dios, ¿pero por qué? ¿Cierto? ¿Le ha pasado alguna vez? Que usted tiene y dice: espere, Dios, porque aquí le tengo unas preguntas que te voy a hacer, y las anota y le dice: mire, Señor, esto, ¿y por qué? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué está sucediendo esto? Yo creo que en ese momento donde estaban los discípulos, la madre de Jesús, sus hermanos, se pueden considerar varias razones. ¿Por qué morir de esa manera tan deshonrosa, tan cruel? Y en medio de criminales, lo más terrible, ¿por qué no lo crucificaron solo? A pesar de que era una crucifixión cruel, pues al lado de dos criminales era diciendo: todos esos tres son criminales. Todos tienen que morir porque hicieron algo que no debieron haber hecho. Amén. Pero hay otra pregunta: ¿por qué ahora la plenitud del ministerio de Jesús va a morir? ¿Por qué tan joven? ¿Cierto? ¿Por qué ahora, cuando hay tanto por hacer y tanto por conquistar? ¿Por qué si solo lleva 3 años con sus discípulos? Mucha gente pensaría todo eso, ¿verdad? Y haría esas preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguramente muchas otras preguntas más. Pero les digo algo, y escúchenme bien esto. Iglesia, familia, escúchenlo bien. La voluntad de Dios estaba detrás de todo esto. Era la voluntad de Dios. Y cuando a veces nos preguntamos tantas cosas, o le preguntamos a Dios tantas cosas, no sabemos que detrás de todo eso está la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo difícil para nosotros muchas veces? Es aceptarla. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios cuando nos has dicho: no, cuidado, no te metas con esas amistades, no hagas esto con tal persona, cuidado con este negocio, cuidado con esto, sal de ahí. Y uno dice: no, pero Señor, yo lo veo todo como tan bien, como tan bonito, que me parece que esta es tu voluntad. Y a veces no hacemos caso y nos convertimos en personas tercas, necias, y caemos en el problema. Dios sabía lo que estaba haciendo. Aunque en la tierra en ese momento no se entendía lo que estaba pasando, y tenía todo bajo control. Tenía todo bajo control. Por eso es importante el temor de Dios, porque ese temor a Dios, ese temor de Dios nos fortalecerá. ¿Y sabe qué va a hacer también? Nos llevará al propósito de Dios. Necesitamos tener temor de Dios, mis hermanos. Ese temor va a ser una fortaleza en los momentos críticos de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Mira lo que dice el verso 40. El otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Le refutó, ¿verdad? Le dijo: ¿ni siquiera temes a Dios? Ahí en el verso 40. Hay un versículo en Proverbios 1:7 que es muy bonito también. Cuando empiezan los proverbios de Salomón, dice en el verso 7: el temor del Señor es la base, es el cimiento ¿de qué? De la sabiduría, del conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Qué terrible, ¿verdad? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Y es lo que falta a muchos, ¿no? Un temor reverente, respetuoso de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la Reina Valera, ¿cierto? El temor de Dios es un tesoro, diría yo. Amén. El temor de Dios debe ser la pareja inseparable de la fe. ¿Escucharon eso? El temor debe ser la pareja inseparable de la fe. Aleluya. Y para muchas cosas nosotros podemos ver ejemplos en la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso nuestra fe debe estar depositada en Dios, nuestra confianza en Él, en esos momentos críticos que estemos pasando o que algunos pasaron y salieron adelante. Amén. Mira que en Hebreos 11:7 hay algo especial también en este versículo. Hebreos 11:7 dice, Hebreos, ahí dice Hechos. De pronto ahí nos fuimos por Hebreos. Pero se los voy a leer aquí, mira. Hebreos 11:7 dice: fue por la fe
que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Dice, quien les advirtió cosas que nunca antes habían sucedido. Y dice la palabra aquí, por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Dónde está nuestra fe hoy en día? ¿La estamos depositando en Dios? ¿Estamos creyendo que Él puede hacer todo? ¿O que nosotros, no, es que con mis propias fuerzas, Señor, yo no necesito de ti? Hoy mucha gente se jacta de eso, no necesito a Dios, no necesito la palabra, no necesito que Él me hable, porque yo puedo hacerlo. ¿Se imaginan ustedes que Noé no hubiera obedecido? Su fe fue contada por justicia también. Y la palabra de Dios dice que él no entendía, no veía, pero creyó. Le decía, pero ¿cómo si por aquí no ha llovido? ¿Cómo si por aquí no está pasando esto? ¿Qué? Pero él no entendió muchas cosas. Muchas veces nos pasa a nosotros, no entendemos, no vemos, pero si creemos, suceden las cosas. ¿De acuerdo? Suceden. Y entonces lo que Noé hace es construir una barca grande durante 120 años. ¿Qué pasó en los 120 años? Yo creo que él les predicó a muchos, ¿cierto? Les dijo, mira lo que va a pasar, Dios va a destruir todo lo que está aquí, esto se va a ir abajo por una lluvia terrible, ¿cierto? Y muchos se burlaban. Pasaron 10 años, no, eso no pasó nada. 20 años, no pasó nada. Y seguían haciendo el mal y pecando. Pero él seguía en su fe creyendo que si Dios se lo dijo, aunque él no lo veía, lo creyó y seguía construyendo. Amén, eso es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Lo que les falta a muchos, no hay temor de Dios. ¿Saben? Una de nuestras oraciones es eso, que haya temor de Dios en las personas, en las gentes, en el gobierno, en la sociedad. Amén. Que venga el temor de Dios para que respeten a Dios, respeten su palabra. El temor de Dios nos hace pensar, no entiendo, pero creo. No comprendo, pero confío en su amor. Aleluya. Confío en su amor, confío en su cuidado. No entiendo lo que está pasando, porque eso nos pasa a todos, ¿no? Pero ¿por qué está pasando todo esto, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero no importa, no importa lo que esté pasando, pero lo seguiré. Seguiré a Jesús, seguiré haciendo lo que Él me diga. No comprendo, pero voy a obedecer. Y eso fue lo que pasó a Noé. No entendía, no comprendía, no veía, pero creyó y fue bendecido. Yo creo que hoy, iglesia, debemos orar por ese temor reverente a Dios, que es el principio de la sabiduría, del verdadero conocimiento. Y hoy sí que necesitamos sabiduría para muchas cosas, para tomar decisiones, para hablar con los hijos, para decirles cuidado, vas mal, para hablar con el esposo, mira, temor de Dios, porque esto, lo que viene va a ser terrible. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a mirar el tercer punto. Y el tercer punto habla de la fe en Dios que siempre triunfará. La fe en Dios siempre triunfará. La fe es la misma confianza. Confianza es con fe. De ahí viene la palabra. Fe en Dios siempre triunfará. Y Dios siempre nos impulsa hacia el cumplimiento de su voluntad. Siempre nos va a impulsar Dios a que cumplamos su voluntad todos los días de nuestra vida. Por eso, Señor, permítenos hacer tu voluntad todos los días. Esa debería ser una de nuestras oraciones. Amén. Vamos a mirar ahí en Lucas, seguimos con los versículos de Lucas 23, el versículo 44 al 46. Amén. Dios, recuerden eso, siempre nos impulsará a todos nosotros al que se cumpla el propósito de Él en nosotros, que se cumpla su voluntad. Mira lo que pasó aquí. Dice, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Jesús confió hasta el último momento. Mira, aunque veamos cosas que parecieran que no van a suceder, confiemos hasta el último momento que algo va a suceder,
que nuestra vida va a cambiar, que nuestros familiares se van a convertir, que aquellos que son duros, porque uno dice, uy, no, yo creo que esa persona ya se muere sin Cristo. No, creamos que Dios puede hacerlo. Nosotros no, tal vez nosotros lo único que podemos hacer es orar, ¿cierto? Decirle, Señor, por favor, haz algo. Pero Dios lo puede hacer. Amén, Dios lo va a hacer. En estos momentos difíciles, Jesús cumplió hasta el final la voluntad del Padre y gritó, dijo, Señor, aquí he terminado esto, encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor. Y entregó su vida con este último suspiro. Dios muchas veces usará cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. ¿Saben? Para Jesús, para la humanidad entera, este era el cumplimiento del plan de Dios. Y Jesús dijo, yo voy a ir hasta el final. Y llegó hasta el final, que es lo más importante, amén. Llegó hasta el final. Usará en medio de nuestras circunstancias difíciles, en los momentos críticos que tengamos, usará aún cosas difíciles para llegar a su voluntad. Algunas de esas serán dolorosas, como esta de la crucifixión para Jesús. Pero nuestras vidas, aunque puedan experimentar cambios repentinos, incomprensibles, cosas difíciles, quizás dolorosas, que decimos, no, pero ¿por qué? Y tengamos que llorar, no sé, ponernos tristes, pasar momentos crueles, difíciles. Pero les voy a decir algo. Al final comprobaremos una sola cosa, y es que Dios es bueno. Amén. Que Dios es bueno y nos ama y está todo bajo control, está en sus manos. Amén. Eso es lo importante y lo bonito. Yo hoy saltaría de alegría diciéndole, Señor, gracias, porque tú eres un Dios bueno y lo tienes bajo control. No importa lo que suceda, pero mi confianza en Dios siempre triunfará. Mi fe en Dios, en el momento más cruel, más difícil, siempre triunfará. Recuerden eso, siempre triunfará. Jesús dijo ahí, mira, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué quiere decir la palabra encomiendo? Traducida del griego, que significa poner cerca de. También significa encomendar. Eso es una palabra. La palabra es paratitem. Esa es la palabra griega. Pero significa poner cerca de, encomendar, confiar también, ofrecer, depositar. Mira todo lo que significa. Encomendar, confiar, ofrecer, depositar. ¿Qué hizo Jesús? En otras palabras, para decírselo literalmente, es Jesús depositó, ofreció o confió su vida totalmente en las manos de la voluntad del Padre Celestial. Amén. En tus manos encomiendo, en tus manos confío, creo, ofrezco, deposito mi vida. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza hoy? Cuando tenemos una deuda, lo primero que hacemos es llamemos al banco que nos preste, o a mi tío o a mi tía que tiene plata y él presta intereses, llamémoslo, ¿cierto? Y muchas veces pensamos que esa es la solución. No, ¿saben? Esa es una carga más, es un problema más. En vez de arrodillarnos y decir, Señor, no, yo confío en ti, haz un milagro, no quiero endeudarme, no quiero. Y eso sería muy bueno hacerlo, porque siempre pensamos que salir de las deudas es meternos en otra, y no es así. Es confiar totalmente en Dios y decirle, Señor, gracias, yo recibo de parte tuya. Y sabe que cuando nosotros tenemos esa plena seguridad, esa plena confianza, las cosas suceden, todo viene y somos bendecidos. Amén, somos bendecidos. Pero aquí hay algo también importante. Cuando tú confías en Dios, la creación, el reino espiritual y los hombres glorifican al Señor. ¿Sabías eso? Confiamos en Dios, voy a repetirlo, la creación, el reino espiritual y hasta los hombres glorifican al Señor. Y lo vamos a ver en esta misma palabra también, ¿de acuerdo? Qué bueno es cuando alguien reconoce que Jesús es el Señor, que Jesús me salvó, que Jesús me liberó, que Jesús hizo un milagro en mi vida. ¿Cuántos milagros han ocurrido en nuestras vidas? Muchos, ¿verdad? Muchos. Hoy tenemos que darle gracias a Dios por todos los milagros que han sucedido. Y mire lo más tremendo, que a veces en medio de estas pandemias y esta crisis, algunos pueden testificar que la crisis de la pandemia ocurrieron milagros. Y muchos de nosotros lo podemos testificar, ¿cierto?
hubo sanidades, nunca nos faltó nada, tuvimos dinero, trabajo, muchas cosas. Y por eso podemos levantar manos y decirle: gracias, Señor. No nos has dejado ni nos has desamparado nunca, y nunca lo harás. Amén, nunca lo harás. Mira lo que dice el verso 47 al 49. Lucas 23, 47 al 49. Dice: cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, no, es dentro del tercero. Dice que cuando el oficial romano estaba ahí encargado de la ejecución, dijo con voz audible: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, dice que regresaron a su casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Yo quiero que miremos algo aquí bien especial. Es un reconocimiento, y no solamente de un oficial romano, sino de mujeres también que estaban ahí. ¿Ustedes se acuerdan de ese oficial romano? Yo creería que era el mismo centurión que Dios hizo un milagro. ¿En quién? En su siervo, en uno de sus esclavos. ¿Se acuerdan? El centurión romano era un gentil, era un capitán. ¿Por qué lo llamaban centurión? Porque estaba a cargo de 100 soldados romanos. Centurión significa eso, estar a cargo de 100, ¿sí? Por eso era el centurión romano. Y mire lo que hace el centurión frente a la cruz. Dice la palabra: dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era un hombre justo. ¿Quién lo reconoció? Uno que ni siquiera era judío, pero que en un momento dado tuvo fe y confianza en Dios. Y esa fe y esa confianza venía desde antes, cuando él dijo: tengo en mi casa un siervo, un esclavo que está enfermo, pero Señor, solamente di tú la palabra y mi siervo que está en casa va a sanar. Y mira la fe tan impresionante, el temor de Dios que tenía. Y ahí también tuvo que reconocerlo. Yo creo que él hubiera querido decir: yo quiero bajar a Jesús de la cruz y ayudarlo, pero era un soldado romano, no podía hacer eso porque lo mataban. Pero albergaba dentro de su corazón fe y esa confianza en Dios de que iba a pasar algo. Y por eso no fue porque él se lo inventó ni lo dijo, sino la voluntad de Dios estaba cumpliendo para que fuera reconocido Jesús como el justo. ¿Y a quién usó? A un centurión romano que estaba viendo la crucifixión. Amén. A ese que dijo: verdaderamente este es hombre justo. Y mira que toda la multitud que le seguía y sus conocidos que venían desde Galilea vieron lo sucedido, que Jesús había muerto. Pero sin embargo pasó algo. Jesús confió en el Padre Celestial. Amén. Confió en sus promesas, y una de las promesas era que al tercer día resucitaría. Amén. ¿Y Jesús qué pasó después de 3 días? Resucitó de entre los muertos. 3 días después, los ángeles, los demonios, los discípulos, los seguidores eran testigos de su victoria, amén, sobre la muerte. Cristo había resucitado. Cristo vive. Cristo vive. Amén. ¿Se acuerdan que hay un coro que dice eso? Cristo vive. Cristo vive. Y eso es verdad. Y Cristo debe vivir en nuestros corazones todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Mira que hasta los principados, las potestades, los demonios, la gente que estaba ahí, los seguidores, fueron testigos de lo que pasó. De que un Cristo crucificado resucita para vida eterna. Amén. ¿Qué pasó? Fueron días difíciles, claro. ¿Difíciles para quiénes? Para los discípulos. Estaban en soledad, tal vez estaban en fracaso, en desánimo. Dijeron: no, todo el tiempo que estuvimos con Jesús para ver esta muerte tan terrible. Aún para las multitudes. Pero saben, hermanos, familia, que en tiempos difíciles vienen tiempos de cambio. Va a suceder algo diferente. A veces no entendemos los cambios a los cuales Dios nos está sometiendo, pero Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Diga conmigo: Él sabe lo que hace. Amén. Él lo sabe completamente. Porque esos cambios serán para bien para nosotros. Cambios por los cuales Dios tenga que someternos, pero es necesario
lo que está sucediendo para que suceda un cambio. Amén. Nosotros diríamos hoy, Señor, gracias, porque algo nuevo va a pasar. Amén. Algo nuevo va a pasar. Sí, algo grande viene. Ya estamos terminando este año, ¿cierto? Se nos fue el año volando y muchos dirían, uy, Dios mío, ya mañana, pasado mañana, ya es diciembre. Y esta semana se va rápido y la otra semana también y se nos acabó el año. Pero yo les digo, algo nuevo viene. Algo grande viene, porque si hemos pasado lo que viene mucho mejor. Grande para ti, para tu familia, para la iglesia, para nosotros. Algo grande va a venir. ¿Sabe qué pasó en esa época? Nació la iglesia del Señor después de la crucifixión. Vinieron tiempos del derramamiento del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿se acuerdan? Estaban todos reunidos en una casa, en el aposento alto, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué más pasó después de todo este tiempo crítico? Dice la Biblia que la iglesia caminó en nuevos niveles de fe. Creyó cosas tremendas, oraban y ayunaban y los muertos se resucitaban y los enfermos se sanaban y sucedían milagros poderosos. Pero algo también es que la iglesia se llenó de unción, de poder y de autoridad. Y el evangelio llegó a los confines del mundo conocido de esa época. Amén. Y se cumplía la palabra, que iba a ser predicada la palabra hasta lo último de la tierra. Entonces se dan cuenta que a veces los problemas, las situaciones difíciles, los momentos críticos, cuando nosotros ponemos confianza, fe en esos momentos críticos, son para cambios, para cosas diferentes que van a comenzar a suceder en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, como comunidad, como nación, como país. Va a suceder algo poderoso. ¿Lo creemos? Va a suceder algo diferente. Y Dios está con nosotros si confiamos en Él, si creemos en Él. Amén. Así que mira un ejemplo clarísimo de un momento crítico en la vida de Jesús: su muerte, su crucifixión, su dolor. Los discípulos pensando, no, qué tristeza. Pero hoy se dieron cuenta, no, todo fue para bien. Nosotros vamos a reír después de llorar, ¿cierto? Vamos a estar contentos y felices después de estar tristes. Es lo que Dios quiere. Así que, iglesia, quiero dejarles esta palabra en su corazón, para que la atesoren, para que la estudien de nuevo, para que le digan, Señor, háblame, léete todo ese capítulo 23 desde el principio hasta el final, y vas a ver muchas más cosas de lo que Dios nos está hablando. Que en esta mañana todos juntos oremos y concluyamos con algo bien especial. La palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿cierto? Ya ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro corazón para redarguirnos, para cambiarnos, para decir, no deposites más tu fe en cosas críticas, en cosas difíciles, en momentos terribles. Hoy Dios te está diciendo a través de la palabra, confía en mí, cree en mí, solamente yo te puedo ayudar, dice Dios. Amén. Y ese es nuestro Dios. Te invito a que te coloques de pie ahí donde estás, aquí los que están conmigo. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, muchas gracias en esta mañana. Padre Dios, tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes lo que haces. Todo está en tus manos, Señor. Y sabemos que tu palabra es verdad. Y en esa verdad debemos descansar. Nuestros corazones deben afirmarse en ti y descansar en ti. Debemos siempre confiar en ti, Señor. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es poder, es verdad, Señor. Y aún en medio de tiempos difíciles, Señor, pon temor de Dios en nuestros corazones. Ese temor que nos conduce en nuestra vida. Y que la confianza que depositamos en ti, Dios Todopoderoso, continúe siempre. Que gobierne nuestras vidas. Que tenga el dominio de todas las cosas, Señor, porque tú eres Dios. Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Haz que cada persona, después de haber escuchado esta palabra, sea diferente. Su vida tome otro rumbo y haya un cambio total, verdadero en cada vida, en el nombre de Jesús. Y si aún hay alguna persona que nos está viendo y que no conoce a Jesús, dile a Jesús, abro mi corazón, entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, libérame. Quiero estar escrito en el libro de la vida por siempre.
y Dios te perdonará si haces esa oración sincera. Dile: Señor, aquí estoy, perdóname y ayúdame, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga a todos y que esta palabra siga redarguyendo nuestras vidas y sigamos adelante. Bendiciones a todos. Vamos a continuar con el servicio. Dios los bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Dios, por esta palabra tan linda. Aleluya. Porque me imaginaba yo en la cruz a Jesús, ¿no? Mientras estaba escuchando la palabra. Cómo es de verdad el enemigo de terrible. Crucificado en medio de dos bandidos, como si él fuera el tercer bandido de todos. Y no sabiendo cuánta gente, ¿no? Que por esos dos bandidos, más todos los que estaban allí presentes, él moría en ese momento. Amén. Pero le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él está en medio de nosotros. Amén. Y Él es ese anciano de días, como dice la Escritura, amén. Ese Dios tan poderoso y tan glorioso que está esta mañana en medio nuestro. Amén. Por eso vamos a exaltarle, vamos a glorificarle con todo nuestro corazón, Amén. porque solo Él es digno de ser alabado. Amén. Vamos todos juntos con las palmas. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días que vendrá. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días que vendrá. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará. Adorando su nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Amén. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Así es, aleluya. Aleluya. Tu reino jamás va a pasar, Señor. Es por la eternidad y hasta la eternidad, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te proclamamos Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Recuérdalo, iglesia, su reino no pasará, porque toda la tierra glorificará el nombre de nuestro Dios. Toda adorará a nuestro Rey. Qué hermoso es el Señor, precioso es el Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Toda la tierra te adorará, Señor. Toda la tierra proclamará que solo tú, Jesús, vives para siempre, por siempre, mi Rey. Aleluya. Gracias, Jesús.
Hermoso eres. Algo grande viene para nosotros, Señor. Algo poderoso está por venir sobre tu pueblo, Señor. Tú nos llenarás y nos fortalecerás, nos guiarás y nos guardarás en completa paz, porque tú guardas a aquel cuyo corazón en ti confía, mi Rey. Aleluya. Gracias, Señor Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel que pone su confianza en ti, dice tu palabra. Y hoy, Señor, hemos aprendido y hemos recordado de la palabra, confiar solo en ti. Sí, Señor, así es. Al anciano debías cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano debías cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano debías cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano debías cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano debías cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano debías cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano debías cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano debías cantar. Y es a ti, Señor. Gracias, Señor. Es a ti a quien aplaudimos esta hora, Señor. Adoramos a ti, Es a ti, Jesús. porque Gracias. ¿quién como el Señor? de los ejércitos. ¿Quién como nuestro Aleluya. Dios? Poderoso en batalla. Sí, Señor. Padre, Tú eres hermoso. poderoso en batalla. Aleluya. Vamos, iglesia, proclamemos hoy. ¿Quién como tú, Señor? Aleluya. Ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Vamos a proclamar. Yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y que no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. ¿Quién como tú, Señor? Poderoso en batalla. ¿Quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, por tu brazo de poder gobernarás. Amén. Poderoso en batalla. ¿Quién es como tú, Señor? Somos tú, Señor. El gran yo soy, el gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, por tu brazo de poder
gobernará. Él es el grandioso y Él es mi protector, Él es mi fuerza, mi escudo y mi salvación. En ti no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Digámoslo esta mañana, iglesia. Él es el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Él es el Todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Es el Todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Es el Todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Te adoramos, Señor. Gracias porque eres el Todopoderoso, temible en batalla, mi Rey. Y tu justicia es para siempre, Señor, por todos los siglos, mi Rey. Amén. Temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. En ti yo confiaré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. En ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Vamos, iglesia. Nos levantamos en el nombre de Jesús. No vamos a temer, vamos a confiar en Él, dice la canción. Gracias, en Señor. ti yo confiaré y no temeré y me levantaré con tu fuerza y con tu poder. Amén. Sí, Señor, Gracias, porque Señor. no es en nuestras fuerzas, iglesia, es con el poder del Espíritu de Dios. Recuerda, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. El que levantó a Jesús de entre los muertos, Él levantará la Así iglesia es, en este aleluya. tiempo. Él engrandecerá Gracias, al pueblo de Dios Oh, para que demos maravilloso, testimonio de Dios. quién es Jesús. Su Toda la poder gloria nunca para ti, cambia. Señor. Su poder es eterno. Amén. Hoy el mundo está diciendo: Dios perdió la batalla. Dios no pudo con esta humanidad. Pero cuando todo el mundo Aleluya. crea que no hay nada, se levantará. Él se levantará, iglesia. Él es el gran soy. Él es mi protector. Señor. Él es tu Aleluya. escudo, tu fuerza y tu salvación. Por eso no vamos a temer, vamos a confiar en Él hasta el último minuto. Gracias. Como lo hizo Jesús. Él confió en su Padre. Él sabía que su Padre no lo abandonaría. Aleluya. Hoy la iglesia tiene que creer que Dios no Gracias. nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado. Toda la gloria Todo para esto es ti, cumplimiento de su voluntad, lo que Sí, está pasando. muchas gracias. Pero aún en medio del dolor y la dificultad, Oh, tú eres que Él está santo. cumpliendo su voluntad. Dios está con la iglesia. Aleluya. Dios está con su pueblo. Dios levanta y alienta a quien le obedece y confía en su palabra. Amén, Señor, así es, tú estás con nosotros. Muchas gracias te damos hoy por esa palabra que nos diste Oh, hoy, maravilloso. de aliento, de ánimo, de fuerza, y sobre todo esperanza en ti, Señor. Aleluya. No estamos solos, tú estás con nosotros. Muchas Amén, gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Amén. Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Hay una iglesia que se levanta en este último tiempo, mis hermanos. Aleluya. El enemigo está queriendo decir por las redes que perdido, que no hay nada que hacer, que esto va a venir cosas terribles, que esto está acabado, que dónde está Dios. Pues aquí está Dios. Dios está en medio de su iglesia. Amén. Y va a manifestar en medio de su pueblo. Por eso tú y yo no vamos a perder la fe, no vamos a desanimarnos. Al contrario, nos vamos a fortalecer más en Dios. Amén. Mis hermanos, los amo mucho. Qué día tan especial hemos tenido hoy. Amén. Les bendigo. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles.
y ya viene nuestro pastor para finalizar la reunión. Un abrazo. Amén, gracias. Aleluya, qué bueno, amén. No importa la distancia, no importa que estemos a través de Facebook, pero hay muchos ahí que están conectados, los que estamos aquí. Dios está presente, amén. Y Dios es bueno. Gracias por los que se conectaron: Sandra Rey, Andrés Ledesma, Humberto Reyes, Joana, Nicole, Hilda y los demás que no nos dieron un saludito, pero los bendecimos a todos. Gracias por estar ahí, por apoyar la oración, también por estar pendientes y escuchar la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra nación una vez más. Les invito a que nos pongamos ahí unidos en oración, creyendo que en nuestra nación vendrán cambios, vendrá temor de Dios, habrá algo diferente en nuestra nación a partir de este nuevo mes que comienza. Vamos a verlo ya, no vamos a esperar hasta el otro año, sino ya, amén. Dios va a orar tremendamente, así que les animo a seguir orando, no desmayemos, vamos para adelante. Dios tiene cosas grandes para nosotros, veremos su gloria. Padre, muchas gracias, Señor. Tu palabra es poderosa y verdadera. Bendice a todos los que están en casa, los que se han conectado. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice nuestra nación Colombia. Queremos, Señor, que nuestra nación sea diferente, que el temor de Dios venga, que la fe de esta nación esté depositada solamente en ti, la confianza en ti, Señor. En esos momentos de dificultad, de crisis, nuestra confianza va a estar depositada solamente en ti, Señor. Va a estar solamente en el Dios todopoderoso, en el Dios verdadero. Por eso te pedimos que Colombia sea transformada, que nuestra nación, nuestro presidente, nuestros gobernadores, alcaldes, todos los que están en eminencia, como dice tu palabra, sean tocados por el Espíritu de Dios, sean llenos de ti, Señor, para transformar este mundo, Señor, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Transforma, cambia, libera a esta nación del yugo de la esclavitud, del lado de la inmundicia, de la hechicería, de la brujería. Saca a esta nación de ese pecado, de la maldad, de la corrupción. Trae bendición a Colombia, trae bendición a nuestra ciudad de Bogotá. Bendice, Señor, bendice cada colombiano, cada persona. Bendice cada iglesia que ora, cada hombre y mujer cristiano que ora. Bendice cada familia que se reúne para orar. Oh, Ramakashaya, Ramakitra, Lama Samahayara. Poderoso es Dios, poderoso es el Señor de señores, el Rey de reyes. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Toda la gloria para ti, Señor. ¿Quién es como tú, Señor? Poderoso en batalla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia en esta hora. Bendice a los que no pudieron estar con nosotros hoy también. Tal vez tuvieron alguna dificultad, pero tú estás con ellos. Gracias por cada familia. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado ahí. Los bendecimos en tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, querida iglesia. Un abrazo fuerte, nos veremos próximo miércoles. Dale un aplauso a Dios fuerte ahí, aleluya. Próximo miércoles nos veremos, próximo viernes en oración y próximo domingo de nuevo. Dios los bendiga, un feliz día para todos.